Si te acerca a alguien de entre 25 y 30 años y le preguntas cuál ha sido su consola de la infancia, es muy probable que ya sepa su respuesta. Pero es que si haces la misma cuestión a gente de 20, 15 o 10, hay mucha probabilidad de que te respondan lo mismo. Esto es así gracias al infinito legado e importancia de la PlayStation 2. ¿Quieres conocer todo sobre la consola más vendida de la historia de los videojuegos? Como la anunciaron, su recepción, lanzamiento, ventas, juegos de salida, larga vida y su curiosísima campaña de marketing, pues ponte cómodo que comenzamos. Corría el mágico año 2000, el juego más vendido del momento era Pokémon Oro y Plata, la película más vista fue Misión Imposible 2, la Champions la ganó el Madrid y la consola más vendida del momento era la PlayStation 1, pero eso duraría poco. Sony era la absoluta reina de los videojuegos en aquel momento, Play 1 llevaba 6 años en el mercado para esta época y tenía a su espalda uno de los mejores catálogos que se había visto nunca, habiendo lanzado para la época todos los pesos pesados a excepción de Harry Potter y la Piedra Filosofal que salió en 2001. Esto era algo que a los magnates de la empresa no les pilló muy de sorpresa, sabían que su producto iba a ser un éxito rotundo, quizá no se esperaban cambiar la industria para siempre, pero algo se olían, por lo que para finales del 94, el año de lanzamiento de la 1, empezaron a trabajar en la 2. Esto, si a mí me preguntan, es bastante sorprendente, o sea, una cosa es tener confianza en tu producto y otra que a los meses de lanzamiento digas, vale, esto va que flipa, vamos a empezar con la siguiente que nos pilla el toro, pero supongo que si quieres hacer cosas grandes tienes que hacer movimientos así de arriesgados. El desarrollo se llevó en riguroso secreto, y como esto eran los 90 y no el avanzadísimo año 2024, el secreto se mantuvo sin que nadie lo liquease, ya que no tenían las herramientas ni los medios para expandir rápidamente lo que se había descubierto si es que esto pasaba. Ya podría aprender Game Freak, de verdad, no necesitaba saber que cuando mi Typlosion aguanta el golpe y me dice que es porque me quiere mucho, no se refiere a que ama como le entreno. Pasaron 3 años y para el 97 la prensa ya sabía cositas, y anunciaba a bombo y platillo que era posible que se viniese la segunda llegada de Jesucristo en forma de caja a la que conectar un mando. Pero aún así, obviamente Sony seguía R que R y negaba por completo cualquier intento de confirmar nada. Este juego de gato y ratón obviamente tenía que terminar en algún momento, y la Gran S decidió que ese día sería el 2 de marzo de 1999. En un evento privado en Tokio, atendido por apenas 1500 personas entre las que había analistas y personas importantes de la industria, Sony confirmó que estaban trabajando en una nueva consola, que en ese momento no tenía nombre. El 11 de mayo de ese mismo año, en el E3, la empresa anunció al público de manera oficial que esta sería la segunda generación de PlayStation, pero poco más se sabía y ni siquiera se podía jugar. El público estaba impaciente, había 1000 rumores sobre la máquina, que sería retrocompatible, que podrías ver películas y escuchar música, o que los periféricos anteriores también funcionarían. El hype estaba por las nubes, madre mía, que dijesen algo ya. Y al fin, el 17 de septiembre en la Tierra del Sol Naciente tendría lugar el Tokyo Game Show, donde por primera vez se vería la consola y todo lo que la rodeaba. La sala estaba completamente tematizada de la consola, además de tener a las míticas azafatas que solía ver en estas convenciones, en este caso vestidas con ropa que simulaba ser futurista, que era un poco la estética que querían transmitir. Esto iba a arrancar, y antes siquiera de que nadie saliese a escena a hablar o a explicar nada, pusieron en pantalla algo mágico que merece mucho la pena repasar. Echemos un vistazo al vídeo de presentación original. Esto empieza con una secuencia que parecía sacada de una peli de hackers en la que poco a poco se iban revelando todas las especificaciones del sistema, la RAM, la CPU, la memoria, todo eso. Si eras avispado y sabías del tema, podías hacerte una idea de lo potente que iba a ser solo con esto, pero como sé menos de tecnología que un Amish, no es mi caso. Después, un montaje con los icónicos cuadrado, triángulo, círculo y X, y al fin, tras años de espera, el primer vistazo a la máquina en sí, además da su nombre. Se llamaba PlayStation 2, logo que no fue sorpresa para nadie porque literalmente estaba empapelando todo el escenario y la sala donde dieron la charla. Lo que viene a continuación es una 2000 que me vuelve loco, nos enseñan muchísimo mejor el sistema, remarcando sus detalles azules, los USB y su elegante diseño. Pero luego empiezan a poner cosas como nueva generación, ordenador, entretenimiento de ordenador, todo temblando con transiciones de PowerPoint y una música que parece sacada de una peli para mayores de 18. No tiene desperdicio, mirad, echad un vistazo.
Clips de juegos, presentan la memory card de 8 MB, el DualShock 2, cómo se meten los discos y el hecho de que estos son CDs azules, y entonces empiezan a confirmar lo que la gente solo podía desear. Es capaz de reproducir DVD y retrocompatible con Play 1. ¡Qué locura! Para terminar, confirmaron el precio de alrededor de 40.000 yenes, además de la fecha oficial de lanzamiento en Japón, 4 de marzo del 2000, ya que en el resto del mundo llegaría un poco más tarde. El resto de la presentación consistió en demostrar lo potente que era gráficamente con algunos juegos. Estos fueron el Tekken Tag Tournament, el Gran Turismo 2000, el Dark Cloud, un poco de Chrono Cross, Bouncer, Kessen y Unison. Estos estaban muy bien escogidos. Por ejemplo, al presentar el nuevo Tekken podías darle al público, que seguramente habría jugado a Tekken 3, un punto de comparación gráfica. Con Gran Turismo fueron a vacilar. El primero de la franquicia fue literalmente el juego más vendido de la anterior consola, y es que siempre que sale un nuevo título sorprende lo absolutamente brutales y realistas que son los gráficos, cosa que aquí no fue menos. Y para terminar, con Kessen, un juego mucho más japonés y que quizá no interesaba al público general, demostraron que la máquina era capaz de correr un juego que tenía alrededor de 200 unidades completamente modeladas y funcionales en pantalla a la vez, siendo al final el que mejor mostraba las capacidades técnicas de la consola y dejando sin palabras al público al completo. Las notas de prensa empezaron a llegar y los periodistas estaban locos con lo que acababan de ver. He visto un reportaje de la época en la que el trabajador especifica como si fuese algo imposible de creer que lo que estamos viendo en pantalla es gameplay, no una cinemática de CG. Además, ese agua o fuego que veis son partículas, parecía mentira. Y es que de verdad, quizá ahora con la percepción rota por el hiperrealismo al que estamos acostumbrados no lo vemos, pero este cambio fue una absoluta locura. PlayStation 1 tenía juegos que se veían muy bien, pero nada comparado con lo que se vendría en esta generación. El mando existía, pero no sorprendió tanto. Si hubiésemos pasado de esto a esto, el cambio sí que habría sido enorme, pero como en medio sacaron esto, íbamos ya preparados. La única diferencia notable que tenía el DualShock 2 era que los botones eran analógicos y notaban la presión, por lo que cuanto más apretaban más aceleraba el coche o más fuerte era el disparo a la escuadra. Cosa que daba muchísima sensación de control, pero no tanto como girar el mando cuando iba a pillar una curva aunque no hiciese nada. Pero bueno, quitando eso seguía siendo un mando excepcional, pero nada que no conociésemos ya. Es algo que yo no usé nunca, por lo que para mí es una función que no tiene, pero previa conexión de un modem este bicharraco podía jugar online sin necesidad de ninguna suscripción a nada, cosa que aunque Dreamcast hizo meses antes seguía siendo una locura. El tamaño de todo era más grande y la potencia se multiplicaba. La memory card original de PlayStation 1 era de 1 MB, mientras que la de Play 2 era de 8. Además, los juegos de la primera oscilaban entre los 500 o 800 MB, habiendo algunos que ocupaban alrededor de 100 y pasando a los más de 2 GB con los RPGs más tochos. Mientras que aquí nos enfrentaríamos a juegos que de base entraban en los 2 o 3 GB, llegando los más tochos a ocupar más que 8 juegos de la consola anterior juntos, ya que en el disco cabía hasta 4.7 GB de datos. En el reportaje que he mencionado se dice, para mostrar lo poderosa que era la consola, que se podría renderizar la película de Toy Story en tiempo real en la consola, además de que supera en potencia la de algunas máquinas que utiliza el ejército. Es que la llegan hasta a denominar como superordenador. ¡Qué barbaridad lo que se pensaba de esta consola! Podría estar hablando de las especificaciones técnicas y de la potencia muchísimo tiempo, pero creo que hay gente que sabe muchísimo más de componentes informática que lo puede hacer mejor que yo, así que voy a libraros de tener que escuchar como enlisto números que no sé ni lo que significan. El 18 de febrero del 2000 tuvo lugar el llamado PlayStation Festival 2000, donde se mostraron más gameplay aún de juegos que no se habían enseñado. Y para los que atendieron y como estábamos apenas a meses del lanzamiento oficial de la consola, se dieron discos demo de un montón de juegos para que tuviesen algo que jugar nada más tuviesen el sistema en sus manos. La consola fue la portada de la revista Newsweek Magazine a escasos meses de la salida oficial. Todo el mundo la esperaba y al fin llegó el día. Veamos cómo fue el lanzamiento en Japón y en el resto del mundo. Empezamos con el 4 de marzo, fecha nipona, aunque realmente nos tenemos que ir a la noche del 3, ya que la gente hizo colas de horas y horas para ser los primeros en poder comprar el sistema. Esto fue tan loco que hay vídeos en los que se puede ver a trabajadores de las tiendas con megáfonos por las calles para intentar manejar las multitudes previa abertura del establecimiento. Según he leído, en una tienda de Tokio llegaron a contar más de 5.000 personas esperando, y obviamente cuando llegó la hora, ni todos los cajeros del país habrían sido suficientes para manejar la barbaridad de compras. En este país vendió 1 millón de copias en un día, siendo más de medio millón de ellas compradas en la tienda online de Sony, cosa que la marca obviamente preveía, pero no tanto. Esto creó una escasez nacional, se renovó el stock literalmente a lo que les daba las manos a los trabajadores, pero no era suficiente, habiendo gente que la compró de segunda mano en eBay gastándose miles de dólares
dólares en la consola, historia de especulación que por desgracia me suena. Para que os hagáis una idea, la Dreamcast, que se había considerado una salida de consola bastante exitosa, generó 97 millones de dólares en su primer día. Sony generó 250 con su bestia, batió todos los récords. Es que su hegemonía fue tan grande que, como muchos ya sabéis, prácticamente echó a la pobre Sega del desarrollo de consolas, quedándose sola en la generación hasta medio año después, cuando GameCube y Xbox vinieron a intentar plantarle cara. Todo esto fue una pena, pero tampoco pudo hacer nadie nada. Dreamcast, no te preocupes, yo siempre te querré, digan lo que digan. En Norteamérica la consola llegaría el 26 de octubre y por aquí en Europa asomaría la cabeza el 24 de noviembre. Os voy a poner vídeos porque estas cosas a mí me encantan, pero los días de salida en el resto del mundo fueron exactamente igual. Colas nocturnas, multitudes masivas, trabajadores que no podían más y sobre todo muchísima ilusión. Tú sabías que te estabas comprando la consola, sí, pero ¿qué te venía dentro exactamente? Pues para empezar tenemos la mitiquísima caja azul oscuro con el elegante logo de Play 2 en esas letras tan icónicas. Seguro que muchísimos recuerdan cómo la Play 2 llegó a sus vidas. A mí nunca se me olvidará aquella mañana de Reyes cuando me la regalaron. Estaba en la mesa de la cocina, con la ventana abierta y un papel de polvorón pillado. Mis padres nos dijeron que era lo último que habían dejado y justo habían salido volando por la ventana. Maldita sea, algún día te pillaré, Melchor, lo juro. Quitando eso, realmente no había nada de interés, solo tenía el mando, la consola, la memory card, los cables y los panfletos. La conectaba, encendía y era recibido con uno de los sonidos más icónicos de los últimos 25 años. El menú era muy chulo, tenía opciones de zona horaria, tiempo y básicamente todo lo que necesitase, hasta navegador de internet. Pero oye, falta algo, ¿no? Si compraba el primer pack básico no te venía ningún juego, así que había que comprarse uno. ¿Qué opciones tenía el día de lanzamiento? En Norteamérica la consola salió acompañada de 29 títulos diferentes y definitivamente la parrilla de salida es la cosa más floja de la consola de Sony. A ver, no es horrible, tienes cosas como el Midnight Club, el Tekken Tag Tournament, Street Fighter, Time Splitter o el Dynasty Warriors 2, pero la gran mayoría de títulos eran simulaciones deportivas o de carreras. Tenemos los típicos Madden, MotoGP o NHL. Vamos, es que hasta salió con un juego de billar, levantando dudas entre muchos que no sabían a qué jugar durante las primeras semanas ya que nada les interesaba realmente. Esto pasó en parte porque muchos compraron la consola por el hype, simplemente por el nombre, sin pararse a revisar qué juego había y si querían jugar alguno, pero en parte también fue culpable de las numerosas ventas la llamativa publicidad de la consola, que de verdad es digna de mención. Echemos un vistazo. Para empezar, tiraron por un rollo surrealista centrado en mostrar los 4 botones del mando pero en distintos lugares, cada uno más bizarro que el anterior, en las venas de los brazos, de los ojos o incluso en unos condones, que si no me equivoco se acabaron lanzando de manera real. Pero de verdad es que no sé qué les dio y hay una barbaridad más, me hacen estar súper incómodos, ninguno se entiende y la mayoría directamente dan miedo, algunos tengo que censurarlos casi por completo si quiero ponerlos. Una de las publicidades más famosas es esta en la que se ve un apartamento destrozado con un chaval cuya cabeza parece un cubo de rubí sin armar, tiene muy poco sentido pero es que cuanto más miras peor es, yo creo que si no preguntamos por la muñeca, mejor. Pero estos eran los típicos que venían en las revistas, como en la mítica Playmanía, revista que en mi casa se compraba religiosamente cada mes y que en esta época se llamaba Play 2 Manía, pero los que son verdaderamente fumadas son los anuncios televisivos. Sony contactó con David Lynch, director y guionista de renombre que entre otras cosas ha dirigido Twin Peaks, que se especializa en el surrealismo y en crear atmósferas misteriosas, y con él al mando se puso en marcha la campaña publicitaria llamada The Third Place. Hay unos cuantos, algunos tan simples como un perro durmiendo que se mueve, pero este que os muestro a continuación es el más famoso, tanto que hasta tiene una página de Film Affinity como si fuese un corto de cine experimental. Se nos presenta un hombre trajeado que avanza por un lugar desconocido, una especie de pasillo en el que la sombra y el humo nos juegan malas pasadas para determinar su tamaño. El hombre pierde la cabeza, luego le vuelve, luego escupe un brazo y no sé, será para gente que entiende de cine y su película favorita muestra la Guerra Fría a través de los ojos de una paloma. Para terminar, se ve frente a frente a un pato con traje, a un hombre completamente vendado y a él mismo. El pato le dice que bienvenido al tercer lugar y al logo de PlayStation. Según he leído, la idea del tercer lugar es aquel en el que no estás ni dormido ni despierto, sino una tercera cosa, pero sinceramente ni yo ni nadie entendimos nada. ¿Qué narices tiene que ver esto con la Play 2? ¿Dónde está Crash Bandicoot? David, serás todo lo buen director que quieras, pero me has dado cero ganas de comprarme la consola. Pero bueno, no le vamos a echar completamente la culpa a él, es que de nuevo, yo no he estudiado marketing, pero en la mayoría de anuncios ni siquiera se muestran juegos ni el propio dispositivo.
Son todo cortos rarísimos que no tienen nada que ver con nada y lo siguieron manteniendo en las demás consolas. ¿Cuál era la intención detrás de esto? Definitivamente algo digno de repasar en otro vídeo. Pero aún así, lo dicho, esta vendió millones y millones nada más tocar la estantería, llegando a 10 antes siquiera de terminar un año completo. Pero ¿cuáles fueron las reacciones iniciales del público? ¿Estaban justificados estos números? Vaya que sí lo estaban. Todo el mundo trataba esto como una deidad, los juegos se jugaban aunque no te interesasen solo por lo portentos técnicos que eran, todo funcionaba genial, respondía genial y lo más importante, tenía un futuro absurdamente prometedor por delante y la gente estaba encantada. Obviamente no todo fue color de rosa y hubo quejas. Universalmente se criticaron los mediocres juegos de lanzamiento que no tenían ni un solo título first party, pero además atacaron otras cosas como que solo pudieses conectar dos mandos si no tenías el multitap o que algunos juegos no tenían anti-aliasing. Los entendidos se quejaban de que los juegos que habían salido al mercado no explotaban del todo la consola, hecho que se dio porque los desarrolladores aún no estaban acostumbrados a lo compleja que era la máquina. Pero de verdad, si alguien tenía algún tipo de duda o si se arrepentía de haber comprado la consola, todo se desvaneció rápidamente en los años venideros que trataron muy bien a la de Sony. Veamos cómo le fue a PlayStation 2 durante el resto de su vida. Si te metes en Metacritic y buscas juegos de Play 2 para más tarde filtrar por juegos con más nota, verás que la gran mayoría salieron en 2001. De verdad, hemos tenido años muy fuertes en videojuegos, pero es que mirad esto. Silent Hill 2, Jak and Daxter, Rayman 2, Ico, Tony Hawk, Metal Gear Solid 2, GTA 3, Onimusha, Max Payne, ¡es impresionante! Y aún así, te pones a mirar los juegos más vendidos de la consola y del top 10 solo 4 salieron en este año, o sea que el catálogo de los años siguientes fue incluso mejor. ¿Cómo puede ser que una consola que empezó su vida con el Wild Wild Racing como uno de sus únicos 29 juegos acabase con una de las bibliotecas más icónicas de la historia? Es que tardaron poco, pero se notó cuando los creadores de estos títulos le pillaron el truquillo a la complicada arquitectura interna de la máquina y empezaron a exprimir esto como el que más. Sony jugó de manera excelente sus cartas, aseguró exclusivos, secuelas y vio el nacimiento de sagas que a día de hoy son legendarias, pero no puedes sobrevivir solo sacando buenos juegos, sino que también tienes que estar atento a otros ámbitos. La consola salió al mercado en Norteamérica con un precio de $299 y con esos números había conseguido algo que sería crucial para su éxito, era casi igual o más barata que un reproductor de DVD y encima mantenía a los niños entretenidos. El hecho de que la consola leyese DVD animó a millones de familias a comprarla, al menos así fue en el caso de la mía, que veía películas cada noche con la Play 2 conectada. Vamos, es que sacaron hasta un mando de tele para manejarlo todo mejor. En mayo de 2002, apenas 2 años después de su lanzamiento, bajaron el precio de la consola a $100 enteros, haciendo que costase lo mismo que la GameCube, cuya mayor baza era su precio y siendo mucho más barata que la Xbox. Es que por 200 pavos estabas comprando un DVD, un reproductor de CD, una Play 1 y una Play 2 todo en uno. ¿Quién iba a poder competir? Después de esta historia parece que no puede ir más allá, que no pueden hacer las cosas mejor, y entonces llegó septiembre de 2004, cuando Sony se sacó de la manga para la campaña de Navidad de ese año la mitiquísima Play 2 Slim. Más fina, más ligera, más nueva, mejor, con el modem para jugar online directamente integrado en la consola para que te destrozase en el Battlefront 2. Le faltaban cosas como por ejemplo no poder tener disco duro externo, no tenía ventilador interno y se decía que donde metían los discos era muchísimo más frágil que en la versión FAT, pero aún así muchos la consideraron la máquina perfecta. Y tan perfecta con su maravillosa cajita amarilla que aun con la experiencia que tenían del lanzamiento de la primera versión subestimaron lo que iban a vender, quedándose de nuevo completamente seco a nivel de consola en cuanto se lanzó. Yo de pequeño tuve las dos, pero una tarde de Navidad, mientras mi hermano jugaba al Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 metidos los dos entre las mantas del brasero y teniendo yo apenas 4 o 5 años, me levanté para ir a por un colacao que me acababa de traer mi madre. Como estábamos tan liados entre manta y cables, me enredé tirando la consola de la mesa al suelo, reventándola por completo, por lo que tuvimos que estar un montón de tiempo sin consola hasta que al final conseguimos la Slim. La vida fue pasando y los periféricos se fueron amontonando, cámara, micrófonos, mandos de bass, pistolas, se inventaron mil y unas maneras de jugar que aunque ahora nos parecen comunes, en su época eran bastante innovadoras. Las horas que le he echado al SingStar latino son solo superadas por las que le he echado al iToy Play 3, obviamente sin acercarme de más a la cámara para limpiar todos los cristales de una porque no soy un tramposo. Pero hay algo que Sony no tuvo en cuenta, algo
que aunque a ellos no les guste, quizá elevó la consola al estatus legendario que hoy tiene, algo que estoy seguro que prácticamente todos hemos experimentado de niño y que nos hizo disfrutar de la máquina como el que más. Si va a la lista de juegos más vendidos de la consola, el San Andreas tiene 17.3 millones de copias vendidas, pero la consola ha vendido más de 150 millones y estoy seguro de que el juego de CJ no ha sido jugado por menos de 20 millones de personas. Hay algo en estos números que no cuadra, y es que no se puede hablar de PlayStation 2 sin hablar de piratería. No tengo datos oficiales, pero es muy probable que esta consola sea la más pirateada de la historia. Conozco gente a la que directamente se la regalaron siendo amiga de Jack Sparrow en Navidad y que nunca tuvo un juego original. En 2003 Sony lanzó un comunicado diciendo que había que ser realistas, que no podían controlar la piratería al 100%, y vaya si no podían, era complicado encontrar una casa en la que estuviese el dispositivo original y no su famosa versión ultra instinto, la Play 2 chipeada. Había mucho que jugar, pero los juegos eran caros, costando alrededor de $50 de salida, por lo que muchísimas familias optaron por esta opción, grabar discos en el ordenador o comprar cientos en el mercadillo y que el niño se lo pasase bien. Y así, muchos como yo descubrimos sagas que de otra manera no habríamos ni olido. Recuerdo perfectamente que mis padres llegasen a casa con un estuche a reventar de juegos que había grabado un amigo de mi padre, desconozco con qué criterio, y que durante semanas mi hermano y yo fuésemos probando uno a uno, encontrando cosas que nos encantaban y otras que no tanto. Por ejemplo, recuerdo insertar el disco que rezaba The Thing, esperando encontrarme un juego de la cosa de los Cuatro Fantásticos después de habernos pasado el primer juego para ser recibido por la adaptación de la película del 82, juego de miedo que no pude ni iniciar. Hay una cosa relacionada con esta que es absurdamente importante para mí como persona, y es que entre tanto disco encontramos unos cuantos emuladores de Super Nintendo, NES, Mega Drive o Master System, y es aquí donde empezó el retro. Durante años volví a mi PS2 para jugar a juegos retro, pero que yo no sabía que lo eran, para mí simplemente eran otros juegos de la Play 2 que tenían gráficos diferentes. Me pasé todos los Sonic originales, las Tortugas Ninja, todos los Super Mario incluidos spin-offs, probé medio catálogo de NES, fangames y hasta juegos japoneses. Esto se convirtió en obsesión, en cuanto me hice mayor me interesé por los juegos retro, por saber qué era aquello a lo que había dedicado tantísima hora. Y aquello afloró en mí un sentimiento de amor por lo antiguo que se expandió a todos los ámbitos, no solo al de videojuegos, y que a día de hoy se mantiene fuerte. Todo eso ha evolucionado hasta hacer que me abra el canal, así que puedo decir de corazón que este disco pirata de Play 2 llamado SNES Station que una persona que no conoceré en la vida hizo, cambió mi vida para siempre. Así que aunque fuese negativo para Sony a nivel de ventas de juegos, creo que a nivel de que muchos tuviésemos experiencia gaming variada fue bastante positivo, lo que quizá hizo que nos enganchásemos al mundillo, que comprásemos esta consola y más tarde la 3, así que al final esto ha sido un win-win. Hablando de esta consola, se acercaba el 2006 y con ello su lanzamiento, pero es que daba igual, salió la Play 3 y su predecesora siguió dando guerra, y tanto que la dio, siguió siendo popular durante la séptima generación al completo, vendiendo un paralelo con su hermana menor. En 2010 se lanzó una última versión oficial de Play 2, una rarísima, ya que era directamente una tele Sony Bravia con una Play 2 modificada e integrada, venía con un mando y si os soy sincero no la he visto en mi vida. Pero hasta las leyendas deben morir, aunque en este caso con una vida absurdamente longeva. PlayStation 2 se siguió fabricando hasta el año de salida de Play 4, sacando como último juego de su catálogo los simuladores deportivos que tocaban. Y finalmente, tras más de una década echándose a la espalda a la industria al completo, el 4 de enero de 2013 Play 2 pudo al fin descansar, siendo posiblemente la consola más importante en la vida de muchos. Esta es la consola, con mayúscula. A día de hoy es la más vendida de la historia con 155 millones y cada vez que una consola de Nintendo se acerca se sacan de la manga que en algún lado vendió un par de millones más que no habían contado, así que tiene pinta de que se va a quedar ahí un buen rato. Pocas máquinas hay más icónicas que esta, sus mandos, sus impresionantes ediciones coleccionistas que cambiaban la capa de pintura de la misma de mil maneras diferentes y su absurdamente buen catálogo, que diría que prácticamente ninguna otra consola ha podido igualar. Se estima que hay alrededor de 4000 juegos y cada uno más icónico que el anterior. Por decir algunos que no he mencionado, tenemos la saga Budokai Tenkaichi, God of War, Persona 3 y 4, el Pro 6, Okami, Metal Gear 3, Shadow of the Colossus o Simpson Hit and Run. Si es que, ¿cuándo para? Te puedes tirar media tarde solo con los juegos que son más de un 9 sobre 10. Le tengo muchísimo cariño a Play 2. Quitando la Game Gear de mi madre, fue la primera consola que hubo en mi casa, un par de años antes de que me llegase la DS. Y la de cientos de horas que jugué con mi hermano y con nuestros amigos y familiares no me las quita nadie, dándome recuerdos que atesoraré de por vida. Es muy probable que nada de lo que he contado en este vídeo os sorprenda, es un tema muy manido que muchísimo hemos vivido y que miles de personas que saben más que yo ya han cubierto en vídeo, con algunos pareciendo documentales profesionales a los que la calidad de mis vídeos, al menos por ahora, no llega. Por lo que si has visto el vídeo hasta este punto, solo puedo darte las gracias.
Gracias por permitirme contar a mi manera, con mi anécdota y nostalgia, la historia de la consola que más me ha marcado a lo largo de mi corta vida. Así que solo por este vídeo toca decirle adiós a esta máquina, que colecciono, disfruto y sigo jugando a día de hoy, y que quizás sin saberlo cambió mi vida para siempre, y que si a mí me preguntan, fue para mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, no os voy a engañar cuando digo que me he puesto sentimental en esta última parte. De verdad quiero que este vídeo guste, porque aunque yo sé que no es el mejor vídeo en internet que hay de la Play 2, os aseguro que está escrito desde el corazón. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro, Secret de 70 Colossus, The Sixth Day, George for Fire, John, Sol Santa Rosa, Lagarto Volador, Diego, Marlagraña, Lonceazzi, Bullseye, Exalted Philly, Martínez 17, Rabbit XD y Astro. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los RetroMarPG, Andrés 17, Narlet Athlete, Meiru, Koshitán, Gato Naranjero, Elian, Srigi, Lucas 2006, Gregorio, Clocket, Ángel García, Macalami, Valentine, Alejo Busipusi, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Noemí Valenzúfaro, Fit10, Abigail Hernández, NCGRBD, Mati Steve, Nano Suárez, Wave, Dapper, Gian, Alexito, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Nachito Beza, Mid 1300, Mr. Gol 64, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, André Morales, Yael González, Subquedepón, Lautaro Allende, Salmonciloide, Chicken Nave, Alex 2911, Blanc, Valentín Balompié, Red Wolf, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, Game Maker, Estoy Fuera de Órbita, Dani H, Quindora, Mac, Monopromedio, Williano, Bot Queen, Joseph Guarín, Muro, Octavio Mauri, Maleficarum, Gastón Rodríguez, Andy Cavendish, Lugue, Olivia Neutron Bomb, Eldanes Idiota, Apolo, Señor Robot, Emma Cardón, Lomarelli, Gonza, Estiente, Inaxerov, Johnny Barra, Andrés Flores, Chris, Epicardo Estoy, Carme, Josudo, Jeremia Guerrero, Blue Jul, Valentín Beloli, Ramón Arrot, Iñaki González, Mr. Timmy, Hombre de M78, Lautaro Rodríguez, Alex Avedaño, Daggy Boy, Tapa, Adrián 552, Romani Casate y Obelisco Parlante. Ojalá poder conseguir el full set de Play 2, pero me da a mí que se me va de precio. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.